El tema de la presentación, nosotros, como lo hemos dicho aquí, lo hemos oído en muchos expositores, el tema de la eficiencia energética no es solamente el consumo, bajar el consumo, optimizar el consumo. Hay un tema que es el consumo de energía eléctrica, pero eso también va ligado a la tarifa a la cual tenemos acceso los grandes consumidores, tanto de energía eléctrica como de gas natural. En nuestro caso, Cerro Matoso, somos el mayor consumidor de energía eléctrica de Colombia. Nosotros somos aproximadamente el 2% de la demanda de Colombia y aproximadamente el 8% de la demanda industrial de Colombia. Consumimos tanta energía como Pues sí. Entonces, nosotros consumimos tanta energía como una ciudad intermedia, como Santa Marta, más o menos. Consumimos casi 200 megavatios de potencia instantánea y aproximadamente 112.000 millones de kilovatios hora mes. Nuestra tarifa, nuestro pago mensual de energía pasa a los 30.000 millones de pesos, o sea, y en gas natural pasa los 2 millones de dólares. O sea, somos una empresa energointensiva. Los costos de producción de Cerro Matoso están referenciados en los costos de electricidad y gas natural. En este momento son el 51% de los costos de producción. Entonces podrán entender que cuando aquí se hablaba de que había había empresas que era el 15%, el 20%, bueno, nosotros somos el 50% en energía eléctrica y gas natural, 51%. Nosotros empezamos en 2013 a implementar un programa de eficiencia energética. Prácticamente no quisimos sino adoptar la norma ISO 50001, no con el propósito de certificarnos, sino con el propósito de tener esa metodología. Con eso nosotros establecimos pues, los parámetros que daba la ISO 50001, construimos una canasta energética en la cual descubrimos que el agua moja, o sea, nuestro mayor peso energético es la energía eléctrica y el gas natural. Sin embargo, seguimos la metodología y establecimos que los más grandes consumidores de energía eléctrica y gas natural de nuestra planta son 2 hornos eléctricos de 85 megavatios de potencia nominal cada uno, 2 calcinadores a base de gas, aproximadamente de 6.500 MBTU, 6.500 MBTU cada uno, y 2 hornos secadores también a gas, aproximadamente de 1.000 MBTU día cada uno. O sea, nosotros consumimos 16.000 MBTU día. Eso es casi como el consumo de Barranquilla y Cartagena juntos en gas natural. Entonces, nosotros establecimos, lástima que no tenemos la presentación, no. Okay. Nosotros establecimos las líneas bases y no, esa no es. Okay. Nosotros establecimos las líneas bases de consumo y en las líneas bases, según la norma ISO 50001, nosotros teníamos todas las operaciones de todos los turnos durante 2 años y encontramos que nosotros teníamos una buena operación que estaba por debajo de la línea base y una mala operación que estaba por encima de la línea base. O sea, desperdiciábamos energía. Colocamos unas líneas meta y colocamos unas mejoras operativas, como lo dijo Rubén esta mañana, nuestro ingeniero de mejoramiento. Capacitamos el personal en mejoramiento de la operación, porque eran personas de mucha experiencia, pero cada uno operaba a su tenor. Y esto nos llevó a que nosotros, como ya teníamos un proceso de metrología instalado en Cerro Matoso, nos facilitó un poco la adopción de la norma y encontramos cómo íbamos, paralelo a la norma, íbamos mejorando el desempeño energético.
Entonces, este desempeño energético, como lo podríamos ver en la gráfica, va hacia abajo. O sea, llega el momento en que ya toca piso. O sea, ya nosotros no podemos ser más... Esa es la presentación. Muchas gracias, esa sí es la presentación. Listo. Entonces, esto es lo que estaba diciendo, nuestra canasta energética, ya hablamos de eso. Estas son las líneas, la línea base, donde estas operaciones son las buenas, las que están arriba son las malas. Entonces nosotros tratamos de replicar todas las buenas operaciones en la operación. Por ejemplo, aquí tenemos que nosotros consumíamos 3.000, para producir 3.000 toneladas, había operadores que, para producir 3.000 toneladas, habían operadores que se gastaban 2.000 kilovatios y habían otros que se gastaban 3.400. O sea, era algo completamente disímil. Entonces nosotros, al colocar las líneas bases, lo que hicimos fue unificar el criterio de operación, ¿sí? Comenzamos a ver un mejor desempeño energético hasta un punto donde ya no pudimos ser más eficientes energéticamente. ¿Cómo controlamos eso? Con las variables de control. Nosotros, todos los turnos, tan pronto, a las 7 de la mañana que termina un turno, automáticamente hay unas personas que le llega este indicador, o sea, le llega por correo electrónico a las 7:15 de la mañana, le llega este correo. Entonces, ¿qué dice este correo? El puntico rojo es cómo operó el operador que acaba de terminar el turno. Y los puntos grises son cómo se ha venido operando la planta en consumo de energía en las últimas 2 semanas. Entonces, con todo esto, nosotros bajamos aproximadamente el 8% del consumo de gas natural. O sea, nosotros bajamos de 19.000 MBTU día a 16.000 MBTU día. Eso aproximadamente son 1.8 millones de dólares. Y además, con el horno eléctrico bajamos el 1% del consumo. Y ese 1% del consumo es aproximadamente 1.5 millones de dólares. Con todo esto que logramos hacer, en la parte del consumo todavía nos quedaba un reto aún mayor, que era la parte de la tarifa. Nosotros en el 2015 tuvimos un año desastroso en tarifas de energía. Nos tocó hacer lo más novedosos posibles para tratar de vincular. O sea, teníamos las fronteras comerciales, no teníamos comercializadores de energía, nadie nos vendía energía porque era tanta energía que no había en el mercado de energía para nosotros. Y teníamos la complicación de que no podíamos ser atendidos por más de un comercializador. Entonces nos tocó en una frontera comercial dividirla internamente en nuestro sistema de potencia, crear fronteras comerciales en bebidas y darle fronteras comerciales a diferentes comercializadores. Entonces, eso era un problema a nivel de facturación, a nivel tarifario, a todo nivel. Tanto que nos vimos obligados a crear una comercializadora de energía. O sea, desde el 2015 evidenciamos el problema y la solución para nosotros fue crear una comercializadora de energía que se llama SAO 32 Energy, SOEN. Es una comercializadora de energía con la cual nosotros controlamos los cargos no regulados, ¿cierto? La G la salimos a comprar al mercado mayorista para vendernos a nosotros mismos, con una comercializadora, una empresa de servicios públicos. Y el costo de comercialización es básicamente el costo operativo de esa comercializadora. Entonces, eso hace, por ejemplo, que la tarifa en los últimos 4 años, la tarifa G más C, los cargos no regulados, haya subido el 17%. Cuando, por ejemplo, la economía va subiendo más o menos el 4%, yo no soy economista, pero hay 4 por 4, 16, estamos en el 17, o sea, más o menos está subiendo al nivel que sube la economía. A nivel de distribución, nosotros estamos conectados directamente al sistema de transmisión nacional. No pagamos distribución, pero pagamos cargos de conexión. La transmisión, en ese mismo periodo, ha subido el 43%, o sea, el promedio de lo que pagamos en el 2014, 2015, 2016 y 2017 ha subido el 43%. Nosotros pagamos 21 pesos por kilovatio y este año estamos pagando 30 pesos por kilovatio. ¿Por qué? Porque estamos remunerando todos los proyectos que van ingresando al sistema, tanto de transmisión como de distribución. O sea, los proyectos de transmisión que se van haciendo para expandir el sistema, nosotros los vamos remunerando a través de la transmisión. ¿Y qué ocurre con eso? Pues se ha incrementado 10 pesos, donde 1 peso para nosotros son 120 millones de pesos en la factura de energía. Entonces, 10 pesos
han sido 1.200 millones de pesos que se nos ha incrementado por efecto del aumento del cargo de la transmisión. Pero el problema real no ha sido eso. Las pérdidas se han mantenido en el 1%, o sea, las pérdidas del sistema, las pérdidas reconocidas, pero las restricciones eléctricas se han subido al 700%. O sea, nosotros pagamos en promedio 4 pesos en el 2014, en el mismo periodo, y estamos pagando en este momento en promedio 30 pesos. El mes pasado pagamos una tarifa de 36,62. O sea, esos 30 pesos de más son 3.600 millones de pesos de sobrecostos que estamos pagando solamente por el cargo de restricciones. Pasamos de pagar 2.5 millones de dólares a pagar 10 millones de dólares por restricciones solamente. Y nos encontramos con un panorama, nosotros pertenecemos, por ser tan grandes consumidores de energía, al CAP, al Comité Asesor de Planeación de la Transmisión, y nos encontramos que hay un deterioro visible en las redes de distribución y en la transmisión de la energía hacia la costa. Y eso hace, no que Cerro Matoso, sino que toda la demanda de energía del país esté pagando esas restricciones. Entonces, proyectos atrasados por temas ambientales, por temas de permisos locales, por temas de, en fin, innumerables temas. El 50% de los proyectos está atrasado por temas ambientales nada más. El 90% de los proyectos está atrasado. Proyectos que debieron haberse terminado hace 4 años no han empezado. Entonces, todo ese cúmulo de cosas nos fuimos a lo siguiente. Lo siguiente fue que la cantidad de restricciones del sistema no ha variado mucho. La lineecita azul, por el contrario, se ha mantenido, que es la cantidad de restricciones, o sea, la Q, la energía. Pero la línea naranjada es el precio de las restricciones. Entonces, fíjense cómo ha aumentado el precio de las restricciones. Y como las restricciones es precio por cantidad, en este momento, ese es el motivo por el cual estamos pagando 700% más de lo que veníamos pagando hace 4 años. Esto es un problema grande, no de Cerro Matoso, sino de Colombia. Es un problema que nosotros fuimos a tocar las puertas del Ministerio de Minas, del Ministerio de Comercio, de la Superintendencia de Servicios Públicos, bueno, en fin, a través de los gremios creamos un comité de restricciones, pero la solución no es de Cerro Matoso. La solución es para el país, porque estamos pagando aproximadamente 500 millones de dólares en restricciones anuales, donde la red de transmisión ideal vale 520 millones. O sea, y esa red de transmisión ideal la podemos construir en 15 años. O sea, lo que nosotros podemos construir en 15 años lo estamos pagando anualmente en ineficiencia del sistema eléctrico. Ahora, esas restricciones no van a acabarse. Esas restricciones son, digamos así, inevitables. Pero lo que nosotros queremos hacer es llevarlas a su mínima expresión, porque precisamente, si es ineficiencia, lo que nosotros queremos es ser más eficientes. Entonces, básicamente, para no alargar más esta presentación, eso es lo que quería contarles. Yo sé que todos queremos contar algo sobre la eficiencia en el sector eléctrico, entonces yo le cedo la palabra a Rafael. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues, como lo presenta el compañero de Cerro Matoso, estas situaciones de las restricciones en el sistema son una de las, digamos, situaciones, de los problemas que más atención estamos poniéndole en la superintendencia. ¿Por qué? Porque es que, como lo presentamos a continuación, a ver si este funciona. Así. La gráfica que acaba de presentar el compañero, que también la tenemos nosotros, muestra una evolución de las restricciones que se pagan por medio a los generadores en las reconciliaciones y la constancia en la cantidad de energía que estas restricciones nos están generando. Pero en principio tenemos que ir a la génesis de cuál ha sido la causa para que estas restricciones tengan esos aumentos en el pago que se hace a los generadores. Y empezamos a encontrar que el plan de expansión que presentó la ONME en el año 2009 y que iba hasta el 2023, tenía en consideración una serie de proyectos que debían incorporarse al sistema para aliviar en parte todas estas restricciones que se podían llegar a presentar en estos momentos. El operador en ese momento de la costa dice: sí, yo
voy a hacer esos proyectos, voy a ejecutarlos, y se tenía total confianza de que este operador iba a empezar a ejecutar estos proyectos de expansión. ¿Qué se nos presenta en el año 2015-2016? Que este operador dice, ya no tengo plata, no tengo absolutamente ningún recurso para poder implementar esos proyectos, y entonces nos vemos abocados a apenas después de 6 años comenzar a ejecutar esos proyectos. En este momento la superintendencia lleva una vigilancia, hace un seguimiento a la ejecución de estos proyectos, y encontramos que a nivel nacional los proyectos se encuentran apenas en un 50% de su ejecución, 50-60%. Pero específicamente en la costa atlántica estamos encontrando que esos mismos proyectos apenas llevan una ejecución del 35 o 40%. ¿Esto qué ha generado? Ha generado que no se disminuyan estas restricciones, y que antes, por el contrario, la generación de seguridad que se debe dar para poder cubrir estas necesidades del sector se están viendo implementadas, o se está realizando esta generación con un elemento que no teníamos en ese momento analizado, y era la entrada de la planta de regasificación en el año más o menos 2016. Eso, como vemos, tiene una incidencia en el precio que se paga de la reconciliación positiva a los generadores. ¿Por qué? Porque estos generadores comienzan una generación de seguridad basada ¿en qué? En esa planta de regasificación que trae un gas natural importado. Este precio adicional que se tiene en ese momento muestra esos aumentos en el precio de las reconciliaciones. Esta queja, esta situación ha sido presentada, como se dice, ante la superintendencia, ante el ministerio y ante las demás entidades, y estamos en este momento en un proceso de análisis para verificar cuál ha sido la aplicación y la correcta, digamos, distribución de estos costos hacia el usuario final, porque esto lo que impacta es directamente la tarifa al usuario final. Estas reconciliaciones que estamos teniendo necesariamente que implementar hacia el sistema. Tenemos un problema también muy delicado, y es que estas restricciones en particular se están dando en su gran parte en la costa. El sistema de distribución local en la costa atlántica también tiene una serie de características que hacen muy dificultoso la aplicación de estas medidas a nivel del STN y el STR. No nos ganamos mucho cuando en el STR y en el STN estamos haciendo estas grandes inversiones por parte de las convocatorias que han sacado la UNME, si en los sistemas de distribución locales no estamos viendo el verdadero efecto. ¿Y por qué no estamos viendo? Porque estos sistemas se están encontrando con una sobrecarga tanto en las líneas de transmisión como en las mismas transformadores de las subestaciones. En análisis que hemos hecho en la superintendencia encontramos que los transformadores en las subestaciones, en casi el 20% del sistema de distribución local de la costa, se encuentran cargados a más de un 80%. Esto es, aún más de un 65%. Estas son medidas de sobrecarga muy críticas. Cuando ya se tiene que hacer un respaldo en una subestación de estos transformadores no resisten ese tipo de maniobrabilidades. Y en los sistemas de transmisión de 13.2 y de 34.5 también hemos visto una sobrecarga en los sistemas de casi el 80%, hablando casi de una cuarta parte, del sistema de distribución de esta región. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la superintendencia? Estamos, primero que todo, haciéndole un seguimiento a la ejecución de estos proyectos de expansión, pero a su vez también estamos llevando a cabo un trabajo revisando precisamente cómo ha sido la generación de seguridad de estas empresas, de estas generadoras, ante todo de las térmicas de la costa, basados en el uso de ese gas importado que estamos teniendo reportado. Estamos trabajando de la mano de la CREC y de la superintendencia y del ministerio para poder dilucidar precisamente que sea el correcto uso de todos estos combustibles para la generación de seguridad que tenemos dada en un principio.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Camilo Tautiva, soy el jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas. Muchas gracias a la Andy por la invitación al panel, a los compañeros de panel por su información y por su participación, y les voy a contar un poquito rápidamente acerca de las políticas públicas que venimos implementando acerca de recursos energéticos distribuidos, entre los que se encuentran, por ejemplo, la generación distribuida, la respuesta de la demanda, el almacenamiento de energía, para enfrentar el tema de los costos de restricciones, digamos que, como nos comentaron, pues es un aspecto muy importante a considerar en este momento y que está teniendo un impacto en los costos de la energía, que es muy importante, y por ejemplo para la industria y para los grandes consumidores de la cámara y todos los demás, pues se convierte en un elemento muy importante de análisis. A nivel internacional, digamos, lo que uno puede ver es que los recursos energéticos distribuidos se han utilizado y, digamos, son una alternativa para lidiar con temas de restricciones de red. Por ejemplo, en Estados Unidos, los recursos distribuidos evidentemente han tenido un impacto en la disminución o en el retraso de expansión de red y de otra generación. Pueden ayudar en temas de control de voltaje y otros servicios auxiliares, reducir las pérdidas eléctricas, reducir costos variables de generación por utilizar recursos, digamos, con costos variables altos, y participación en mercados de capacidad para la demanda. Por otro lado, por ejemplo, en Europa, en el caso específico del Reino Unido, han implementado medidas para el manejo activo de la generación distribuida, esquemas de gestión activa de la red, igualmente son importantes para lidiar con las restricciones. Digamos, un enfoque en el que se hace un balance y unos cierres de cuentas tanto a nivel nacional como a nivel de zonas de potencia específicas. Y acá el extremo, digamos, sería utilizar un esquema nodal para la tarificación de la red y para la expansión de esta misma red. La reducción de generación convencional, digamos, es otro de los impactos que ha tenido, y en los mercados de reserva y ajustes del sistema, digamos, otro impacto importante. Y como vamos a ver, digamos, en el componente de restricciones, ahí en ese punto hay un tema interesante. Igualmente en África y en otros continentes. Y finalmente, digamos, lo que quiero decir aquí es que estos elementos son una alternativa para enfrentar el tema de restricciones de red. Y cuando hablo de recursos energéticos distribuidos, como les decía, incluso puede estar la eficiencia energética, como nos lo mencionaban en la primera presentación del panel. Lo que se conoce internacionalmente como el Demand Side Management, que incluye tanto eficiencia energética como respuesta de la demanda. Y ahí incluso están temas de generación distribuida y muchos aspectos que, por ejemplo, en el paper final que está en la diapositiva, ya se incorporan, por ejemplo, para lidiar con restricciones de distribución. Los vehículos eléctricos y el almacenamiento, que es lo que está, digamos, detrás ahí, también es una alternativa para lidiar con restricciones, por ejemplo, a nivel de distribución. Esta, digamos que ya no la mostraron anteriormente, pero importante acá decir que, digamos, hay diferentes causas para el tema de las restricciones. Hay unas causas estructurales, digamos, que es el agotamiento en las redes del STN y el STR. La UPME ha hecho un trabajo importante aquí, planteando una cantidad de obras para desarrollar que permiten enfrentar estas restricciones. Sin embargo, hay obras que han enfrentado dificultades para su realización. Por ejemplo, una obra que es clave para reducir restricciones en la costa, en el área del Atlántico, una convocatoria de STR que se ha declarado desierta 2 veces. ¿Por qué? Porque es una obra que enfrenta unos procesos difíciles, por ejemplo, a nivel de licenciamiento ambiental y otras cosas que han dificultado que haya agentes dispuestos a realizarla. La aplicación de los criterios de confiabilidad, digamos, nosotros estamos acostumbrados a que, y a partir del racionamiento del 92 y 93 pasamos a un paradigma en el que no aceptamos ni toleramos que haya racionamiento.
Entonces, eso es otro factor importante que le apunta al final a que en el tema de la operación diaria del sistema se incorporen criterios y haya que tener reservas y haya que tener activos de generación listos y una cantidad de cosas para que el sistema opere y cumpla con esos criterios. La inflexibilidad de los recursos de generación, en algunos casos hay plantas específicas que prestan estos servicios para poder mantener la seguridad del sistema y que no tienen mucha flexibilidad, o por lo menos eso es lo que manifiestan. Y el hecho de tener que despacharlas y mantenerlas en línea, pues incrementa los costos. Hay otros factores de operación del día a día, por ejemplo los mantenimientos, las fallas o atentados y otro tipo de cosas que también incrementa esto, y algunos factores de mercado. Y en general este elemento se exacerba cuando vemos un crecimiento alto de la demanda, hasta una punta, un crecimiento alto de la demanda, necesidad de proyectos de expansión, necesidad de programar generación de seguridad, de inflexibilidades, altos costos, etc. Con todos estos elementos, digamos que ya lo hemos visto. Y acá, digamos, una valoración que ya también nos han manifestado algo al respecto. Y es un componente importante en la tarifa, que se paga por todo el país. Por ejemplo, si analizáramos un esquema nodal, digamos que sería, el efecto incluso podría ser perverso, porque en un esquema nodal todos estos aspectos, tanto el costo de la generación en cada nodo, en cada área del sistema, como las restricciones de red, como los cuellos de botella, las pérdidas, etcétera, se pagan localmente o regionalmente en cada área. Entonces digamos que eso incluso podría exacerbar el problema. Yo quiero mostrarles un ejemplo de una simulación que hicimos a principio de este año, en donde planteamos un escenario, digamos que se convergieron dos eventos. Uno fue que por algunas condiciones específicas, los enlaces que unían a la costa con el interior no estaban disponibles. Todos los enlaces, solo había uno disponible en febrero. Esta región, digamos, que tiene los enlaces de 500 kilovoltios, pues digamos que utiliza la generación del interior, que es básicamente basada en hidroeléctricas, para no prender, digamos, las plantas térmicas que son recursos locales en el área de la costa, del área Caribe. Ahí podemos ver el balance entre la oferta y la demanda. Y teníamos una limitación pues, para la transferencia desde el interior. Le pedimos a XM que a raíz de ese evento que sucedió, que puso en riesgo la prestación del servicio en la costa, pero que finalmente, digamos, no tuvo mayores consecuencias, aparte de los costos operativos, le pedimos a XM que simulara una situación que era tomar el despacho económico, incluyendo las restricciones, y comparara cómo se dio la situación real con la situación como si tuviéramos la generación con fuentes no convencionales que está por conectarse o que está en proceso de conexión y de desarrollo de La Guajira. Más o menos 1.350 megavatios de fuentes no convencionales, eólicas y solares en La Guajira para mirar qué hubiera pasado. Se analizaron diferentes configuraciones del sistema, se analizaron los modelos estadísticos, se garantizaron, digamos, todas las condiciones de seguridad y se hizo una simulación del despacho, incluyendo restricciones y diferentes escenarios de disponibilidad de los generadores no convencionales. Por ejemplo, para 4 casos. El caso base, que es la situación como se dio, un caso y 3 casos, digamos, con una disponibilidad de fuentes no convencionales baja, la promedio o digamos la histórica y un caso de alta disponibilidad. Siempre garantizando todas las condiciones para la operación segura y económica del sistema. Y esta es una situación importante porque en esa región se tienen estos niveles de oferta y demanda y se tenía la participación entonces en solo esa área que estaba casi que aislada, solo conectada por un enlace de 500, con una participación grande de fuentes no convencionales comparado con el resto de la generación en el área. 1.350 comparada con 2.900 de capacidad instalada. Entonces, hicimos la simulación con estos escenarios y básicamente lo que uno podía observar era que
teniendo la generación con fuentes no convencionales, se podían obtener ahorros entre el 6.5 y casi que el 40% de costos operativos y de costos de generación con plantas térmicas. Es decir, la presencia de las fuentes no convencionales, acuérdense que esto es garantizando todos los niveles de seguridad, reducía significativamente los costos operativos, o podría reducir significativamente los costos operativos. Entonces, más o menos aquí uno comienza a ver que hay diferentes alternativas para lidiar con ese esquema. Más allá de que las alternativas convencionales me dicen que yo tengo que expandir las redes, que yo tengo que tener generación flexible, etc. Pero en general, para este tipo de sistemas y con estas características uno podría decir esto. Acá uno puede ver la participación de fuentes no convencionales en cada uno de los escenarios, que podría llegar casi en una penetración máxima en el escenario de disponibilidad alta hasta 45%. Y los ahorros energéticos que, como ya les mencioné, digamos, podían estar casi también alrededor del 40%. Entonces, como conclusiones de la simulación, uno puede decir, se puede reducir la potencia máxima requerida por plantas convencionales con la presencia de fuentes no convencionales, siempre garantizando los niveles de seguridad. Se puede reducir el factor de utilización de plantas convencionales y hay una reducción claramente de energía total con fuentes convencionales porque yo tengo menos necesidades de combustible. Costos operativos se reducen, necesidades de combustible, menores emisiones, dado que en este caso, por ejemplo, la configuración de la matriz era en su mayoría térmica. ¿Qué medidas se han tomado desde el ministerio y hemos orientado hacia la política? Básicamente, en los temas de autogeneración y generación distribuida que vienen de la ley 1715, sacamos unos decretos, unas resoluciones ya específicas que reglamentan los temas de autogeneración y generación distribuida, y eso están dando. Sacamos un mecanismo de contratación de energía a largo plazo que están dando. Hay un cronograma establecido y ese mecanismo tiene una señal específica de ubicación en el sistema y premia las tecnologías que se ubiquen en zonas y los proyectos que se ubiquen en zonas específicas que permitan reducir los costos de restricciones. Entonces hay un componente de ese mecanismo que permite premiar esa ubicación. Y desde el lado de la oferta. Y desde el lado de la demanda, entonces tenemos, por ejemplo, políticas públicas para respuesta de la demanda. También saliendo de la ley 1715 se sacó un decreto. Se expidió decreto de política y una regulación específica con metas para la penetración de medición avanzada en el sistema de aquí a 2030. Y eso va a permitir, por ejemplo, que la demanda pueda participar mucho más activamente, que pueda entregar excedentes, etcétera. Hay una cantidad de cosas. Recursos energéticos distribuidos. Aquí están los objetivos de esa resolución. El AMI, medidas de eficiencia y gestión de la demanda. Cómo yo puedo, por ejemplo, bajar los picos y eso me permitiría también reducir, digamos, la necesidad de generación en las épocas donde las restricciones son más fuertes. Y finalmente, ¿en qué líneas estamos trabajando en este momento? En profundizar los esquemas de respuesta de la demanda, por ejemplo, para que la respuesta de la demanda pueda participar a nivel mayorista, el tema de agregadores, etcétera. La regulación del almacenamiento de energía, que es otro tema importante y que creemos nos puede ayudar en el muy corto plazo para contrarrestar las restricciones en la costa, y la armonización para incorporación de movilidad eléctrica, que es otro tema que es muy importante también para las restricciones y en general para el comportamiento del sistema y la electrificación de la economía. Muchas gracias. Qué pena que no me tomé unos minutos más. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Andy por invitar a Socovis a este foro sectorial. Un saludo a la superintendencia, al ministerio, a los usuarios industriales del país representados en este foro tan importante. Primero, pues, presentarles a Socovis. Socovis es la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía. Nosotros representamos especialmente a los usuarios
a las compañías distribuidoras que atienden a la demanda regulada del país. Atendemos cerca del 13 millones de clientes, esto es básicamente el 99% de los usuarios del Sistema Interconectado Nacional, lo que equivale a atender aproximadamente el 80% del consumo nacional, de los cuales, por supuesto, la base de clientes regulados es especialmente residencial, usuarios de menores ingresos, con los cuales tenemos el mayor compromiso como asociación gremial. En conjunto, las distribuidoras de Asocodis administran el 94% de la energía eléctrica que se distribuye en Colombia, con lo cual la invitación para tratar el tema de restricciones desde el punto de vista de la asociación y mancomunadamente con la ANDI, desde la perspectiva de la demanda, reviste especial interés para Asocodis, dada la gestión que estamos llevando a cabo y dado los impactos que muy bien han presentado en los distintos foros, desde el día de ayer incluso en el tema de restricciones, las cifras digamos que hablan por sí solas, la evolución reciente que ha habido en materia de costos de restricciones. Estas son las empresas afiliadas, muchas de ellas relacionadas con ustedes a nivel de conexión en las diferentes regiones del país. De alguna manera quisiéramos irnos un poco a la génesis del concepto de restricciones y contarles un poco qué estamos haciendo como asociación desde la perspectiva de los impactos al usuario final en la tarifa de energía que se percibe por este concepto. Básicamente, la regulación actual de restricciones es una normativa del año 2000. Esto de alguna forma se acogió en la resolución CREC 063, en donde se definió el concepto de restricciones no más que limitaciones que se presentan en la operación del Sistema Interconectado Nacional, que tienen su origen en la capacidad de infraestructura eléctrica o en la aplicación de criterios de seguridad y confiabilidad. Entonces nosotros, digamos desde la distribución, estamos muy abocados a las causas relacionadas por la generación de seguridad solicitada por un operador de red, por restricciones eléctricas, soporte de tensión, seguridad y calidad en infraestructura de los STRs o SDLs, entre todas las demás causas que implican restricción, y como muy bien definió Cerro Matoso, es un tema que se debe revisar a nivel nacional. Desde el punto de vista de usuario final, la restricción tiene un impacto en la tarifa que se refleja en la estructura de costos de la fórmula tarifaria. El usuario regulado, este es el de nivel 1. El usuario residencial, todos nosotros los que estamos aquí, pagamos un componente de restricciones en la fórmula tarifaria. Este componente representa el 8% hoy en día de la tarifa final que se le aplica al usuario. Y en el caso de los grandes clientes, nivel 4, muchos de ellos representados en este foro de la ANDI, pues reviste real importancia el costo de la restricción en la tarifa final. Observamos costos que varían entre el 15 y 20% de la tarifa final de grandes clientes. Esto como lo mostró la superintendencia, especialmente ha tenido una evolución al alza en los años recientes. Hoy en día es un costo que está por encima incluso del costo unitario de la transmisión. Hemos pagado en el año 2017 aproximadamente un valor de restricciones de 1.4 billones. ¿Eso qué implicación tiene? Desde el punto de vista de la fórmula tarifaria, que si revisamos los costos de la transmisión, los cargos por uso del STN, es casi como si estuviéramos duplicando el valor del costo de la transmisión eléctrica. Y un tema que era inicialmente concebido para gestionar las limitaciones a nivel del sistema de transmisión nacional, se ha vuelto un tema de tanta relevancia que este foro ha previsto un panel para hablar de restricciones. Asocodis como asociación ha planteado su preocupación frente a la evolución reciente del costo de las restricciones. Desde el año 2015 esta asociación le ha manifestado al gobierno nacional la importancia de analizar y revisar
la normativa asociada a las restricciones con el objeto de ajustarla y asignarla de manera equitativa y razonable, con base en las causas que las generan y teniendo en cuenta los derechos y las obligaciones a cargo de los agentes. Especialmente porque como usuarios y dado el impacto del costo de las restricciones en la tarifa usuario final, tenemos algún efecto que compartimos como demanda no regulada y regulada, y es el impacto en el costo de las tarifas, en la competitividad de las tarifas. Entonces, de alguna forma, la invitación que hemos hecho a las autoridades es a revisar el tema de restricciones y evaluar alternativas de solución. Pero vamos un poco más allá. De manera propositiva hemos contratado este año una consultoría con la firma PHC Servicios Integrados, con la cual desde Asocodis queremos tener una visión general del tema de restricciones y poder hacer unas propuestas al gobierno nacional de forma oportuna sobre cuáles deberían ser aquellas oportunidades de mejora que permitieran cumplir con algunos objetivos desde el punto de vista de señales al usuario. Algunas de ellas: eficiencia, desde el punto de vista que realmente la tarifa que se traslada por restricciones al usuario final refleje condiciones de eficiencia en el cálculo de los costos. Temas de neutralidad, que sea flexible para el usuario desde el punto de vista del conocimiento en su tarifa. Adaptabilidad desde el punto de vista de innovación tecnológica, transparente, simple y que contribuya a la calidad y seguridad del suministro. Hemos visto a lo largo de las presentaciones tanto de EXEM como de la CREC, recientemente la del Ministerio de Minas, el impacto de la inserción tecnológica y la modernización de los sistemas eléctricos, que cómo podrían contribuir a la gestión de restricciones. Y uno de los ejemplos que se plasmó tanto por EXEM como por la CREC fue el de apagar paga, y que básicamente durante el fenómeno del Niño 2015-2016 contribuyó de alguna forma al alivio de restricciones. Eso está reflejado en la resolución CREC 29 del 2016, con lo cual de alguna forma ya el país, observamos, inicia su trámite, su inserción a todas estas nuevas oportunidades de recursos distribuidos, gestión de demanda, respuesta a la demanda, eficiencia energética, almacenamiento, que de alguna forma con los años deberá evaluarse cuál deberá ser su aporte efectivo en el país al alivio de las restricciones. En el marco del estudio que hemos contratado, percibimos algunos objetivos desde el punto de vista de las propuestas de solución que quisiéramos presentarle al gobierno nacional en materia de restricciones. Algunas de ellas: que definitivamente se minimicen los costos de inversión y operación del sistema eléctrico para garantizar el desarrollo eficiente del mercado y unas tarifas adecuadas. Entendemos, por supuesto, la naturaleza y la racionalidad económica de las restricciones, pero sí quisiéramos profundizar un poco en cuáles son los costos y cómo es la asignación de estos, para que sea de manera eficiente. Quisiéramos que las soluciones que se establezcan sobre restricciones contribuyan a garantizar la calidad, seguridad y confiabilidad de la operación en tiempo real, se asigne de manera eficiente las rentas a los agentes del mercado que gestionan las restricciones. La Comisión de Regulación de Energía y Gas planteó hoy un tema que es importante desde el punto de vista de los plazos. En el corto plazo, observamos, se requiere tomar medidas que permitan establecer algunas mejoras y señales desde el punto de vista de la gestión de restricciones, y en el largo plazo, por supuesto, todos estos recursos distribuidos podrán contribuir de alguna manera a aliviar los costos de las restricciones, de las limitaciones de capacidad en el STN. Consideramos que las alternativas de solución que se establezcan para las restricciones contribuyan a garantizar, asignar de manera eficiente los costos originados por las restricciones a quien las originan y tienen los mecanismos para reducir el costo de estas. Garantizar la transparencia y simplicidad en la metodología de cálculo, definir incentivos y reglas que promuevan implementar acciones y obras que incrementen la flexibilidad, la resiliencia, la innovación tecnológica de las plantas de generación y de la red. Entonces, en el contexto de la red,
es deseable evaluar, acorde a la penetración y la masificación de los recursos distribuidos, el aporte de estos al alivio de restricciones. Promover la gestión de la activa de la demanda, y un tema que lidera Daniel Romero en la ANDI, el tema de eficiencia energética. Por supuesto, evitar el abuso del poder de mercado. Opciones y retos desde la distribución que observamos como Asocovis. Definitivamente las restricciones se han incrementado de manera significativa. Debemos profundizar en los análisis a nivel de condiciones eléctricas, operativas y comerciales que han originado el costo de las restricciones y el efecto en el costo para los usuarios. Definitivamente las alternativas de solución deben contribuir a aliviar los impactos del costo de las restricciones en la tarifa a usuarios finales, enmarcadas en los principios que hemos planteado, con beneficio neto positivo para toda la sociedad. Asocovis se pone a disposición para el análisis y solución al tema de restricciones, lo cual consideramos y sugerimos respetuosamente al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, establecer soluciones de corto plazo. Asocovis considera fundamental que se establezcan alternativas que permitan reducir los costos de las restricciones a los usuarios del Sistema Interconectado Nacional. Y eso era un poco lo que queríamos plantearle y en lo que estamos trabajando como Asocovis, gremio de la demanda en el sector eléctrico. Muchas gracias. Bueno, en realidad, todas las preguntas que yo tenía para hacer al final de este panel ya las solucionaron, o sea que en realidad no tengo más preguntas. Muchas gracias a los invitados y muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, Daniel, a ti toca a ti.